Sabíamos que había mucha empresa estatal deficitaria, que habían planillas completamente exageradas, infladas para cumplir con algunos compromisos políticos. Pero bueno, hay una persona que desde el inicio de esta gestión de gobierno está haciendo un trabajo tan minucioso de auditoría y es Pablo Camacho, director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Y le agradecemos mucho por estar presente y siempre por acompañar al programa, ¿verdad? Desde los diferentes espacios desde los cuales usted ha representado a los empresarios. ¿Cómo está, Pablo? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, María, muy buenos días, Priscila, gracias por la invitación y sobre todo por este cafecito hecho en Bolivia. Ese es el camino para reactivarnos. Exacto. Bueno, la pasada semana iba a decir es que esto del feriado nos corta un poquito, pero hace algunos días el ministro Lupo y su persona, Pablo, hacía justamente un informe importante de un trabajo que se ha hecho durante todos estos meses, que entiendo ha sido complejo porque estamos hablando de cuántas empresas. Son 67 empresas y aquí hay que aclarar que la OFEP nace el 2013. No es un invento, no es una creación de Rodrigo Paz, de nuestro presidente. Nacemos con 26 personas y yo quiero aprovechar el espacio para agradecer a todo mi personal porque en verdad han hecho un gran esfuerzo. Reconstruir la información y cuando mencionaba el año de su creación es porque la información estaba en parte procesada, pero no la querían comentar, se quedó en pasillos en los escritorios de los ministros de esa época, porque ya, como decía Priscila, ya sabíamos que esta era una crónica anunciada, sabíamos que las empresas no iban a tener, y hubieron muchos intentos de escribir documentos, libros, que el gobierno permanente y sistemáticamente negó esas quiebras, y hasta el último día el presidente Arce nos indicó que Bolivia iba a tener biodiesel, que luego comentaremos, esas plantas no van a empezar en 4 o 5 años. Wow. Qué pena. Ay, no. No sé si empezar por eso porque me quedé con la boca abierta, Bueno, pero al final es lo que decíamos, ¿verdad? Y como muy bien lo señalaba Pablo, era la crónica de una muerte anunciada. Si quieren, sabemos que la situación de las empresas ha sido deficitaria, por lo menos de la mayoría. Pablo, ¿qué empresas estatales sí generan recursos para el Estado, sí aportan a la economía? Bueno, a ver, tenemos las estratégicas que se llama YPFB, ENDE y Entel. Si bien nos dan utilidades, digamos, significativas que para los bolivianos, imagínense, quisiéramos todos los privados tener una utilidad de 1.400, 1.500 millones, que es lo que da yacimientos, pero si hoy vemos 1.400 a dólares anterior, son 200 millones de dólares para el tamaño, para el volumen de ventas, no es una utilidad significativa, no está en los estándares internacionales. Lo que dijo el ministro Lupo, muchas de estas se deben reorganizar, readecuar. ¿Qué es lo que hizo el anterior gobierno? Precisamente sumar estas utilidades grandes y camuflar las que perdían. Sobre el OFEP hay una instancia que es el COSEP, es el ente de decisión, que está de acuerdo a la ley, va el presidente, es el ministro de Presidencia, está el ministro de Economía y el de Planificación, y ellos son los que debían recibir las alertas y tomar decisiones. Deberían reunirse de tiempo en tiempo, mes tras mes, para ver cómo estaban sus empresas, pero en la época desafortunadamente, el presidente Arce solo se reunieron una vez al año para distribuir las supuestas utilidades de las empresas públicas, que como hoy vamos a ver, esta información es de conocimiento público, hemos transparentado, pero además esto está en los informes que han ido presentando estas empresas a impuestos internos. Entonces, esta no es una cacería de brujas, no es una persecución o no es destruir un modelo. Claro que nos hubiese encantado recibir empresas e industrias que funcionen, pero hoy no tenemos esos datos. Y aquí voy a empezar. a ver, comencemos, ¿no? Adelante. Sí, cuando tú decías las empresas públicas con recursos de los bolivianos, porque lo que se ha dilapidado, y vamos a ver, eran de ustedes, míos, y de 11.5 millones. No eran ni de Evo ni de Arce. Y con eso yo quiero aumentar algo. A todos quienes nos están viendo y escuchando, siéntanse dueños de esas empresas. Entonces, quiero que piensen como dueños. A ver, les van a dar un informe a ustedes que son los dueños de esas empresas.
Tal cual. A ver, todas estas 67 empresas de los bolivianos han generado una pérdida acumulada de 12.743 millones de bolivianos. Es decir, Wow. 12 billones Ay, Dios mío. Oh, por Dios. de terror. Las 15 que les voy a presentar ahora Ajá. han generado una pérdida equivalente al 42%, de 5.177 millones de bolivianos. Esas 15 tienen el 42% de las pérdidas. Ya. ¿Quiénes perdieron? Ahí podemos ver en el cuadro Etasa, Yacana, ILB, la empresa que supuestamente iba a traer los dólares para Bolivia. Acá se desperdiciaron 20 años. Hoy Bolivia, como Argentina, como Chile, podría ser. Tenemos la mayor cantidad de reservas, pero somos los que no producimos básicamente nada. Y ILB produce al 14% de su capacidad instalada. Recibió 6.100 millones de bolivianos que vamos a ver más adelante. Pero acá el peor enemigo que tiene ILB es el tiempo. Cuando empezó esta aventura de ILB y Bolivia, la industrialización, la tonelada llegó hasta $90.000. Hoy la tonelada está en 10.000, pero con el peligro, como toda innovación tecnológica, de que pueden haber baterías de hidrógeno, de calcio. Entonces, esa es la realidad del ILB. Y otros mercados también. Otros mercados. Tenemos que correr en este tema, ¿ya? Ahí tenemos empresa minera de Carachipampa, Quipus, tenemos TAM, EBIH, que está en la Constitución. Imagínense, tuvieron el tiempo de meter una empresa a la Constitución, que es otra ironía, EBIH. ¿Qué es? ¿Qué se veía? Es la empresa boliviana de industrialización de los hidrocarburos. Ah, Hicieron 2 plantas maravillosas. Imagínate hacer un negocio para un solo comprador. La planta del Alto tiene un solo comprador, YPFB. El día que YPFB deje de comprarles tubo, ajá. pues la empresa quiebra. Oh, por Dios. Cuando podían haber dejado el diseño, los moldes para hacer tubo para microriego, para riego, tubín eléctrico. Y comprarle eso a una empresa privada. O venderle a una empresa privada. O venderle a una empresa privada. Pero lo hicieron solo para yacimiento. Entonces ahí vemos la miopía. Porque esta empresa no puede vender a nadie más. No, el producto es solo para Es gas. solo para gas. Solo para gas. Entonces el reemplazo de un privado, cuando cambie, no sé, es limitado. La de fertilizantes, que ya la había comentado, trabaja al 10% de su capacidad instalada, produce apenas 6.000 de 60.000 toneladas, la urea es corrosiva, la planta se está oxidando, la maquinaria está parada, y yo les digo, si esa planta fuera de un privado, pues definitivamente esos socios, esos dueños ya estuvieran en la cárcel. Produce tal contaminación porque todo el proceso productivo, toda la línea de producción, el polvo sale. Entonces esa planta definitivamente es otra gran estafa, ¿no? Ha sido entregada hace 3 años. El pesaje de las bolsas, no van a creer, es manual. Los obreros tienen que levantar bolsa tras bolsa, como en los años 20, cuando se supone que una planta, incluso en productos Pre-revolución de industrial. gaseosas, faltan mililitros o sobran y el producto es rechazado, ¿no? Tenemos San Buenaventura, que vamos a ver más adelante, ha gozado de 14 años de crédito, que nunca ha pagado, a una tasa de interés del periodos de gracia, para tenerla más clara, a la tasa de interés de 1% anual. Entonces, ese es el éxito que estamos viendo. El Mutún, empiezo con Beagro. Esta fue otra idea grandiosa de tratar de intervenir en Santa Cruz, de tratar de producir, entrar al agro y a la producción de ganadería, carne. Empezaron con más de 1 millar de reses. Creo que cada festejo que hicieron fueron desapareciendo las reses. Hoy no hay producción agrícola, hoy no hay una sola res. No hay una sola res. No hay, desaparecieron todas. No sé, creo que es un fenómeno extraterrestre. Increíble. Y mientras... Se las comieron. Mientras, como dicen allá, fue churrasco o asado, o acá una parrillada, pero no hay las reses. El daño económico es enorme, y esta es una de las empresas que no ha presentado sus estados financieros al 2025, pero obviamente la pérdida es enorme. Ahí tenemos EVA, la empresa de producción de semillas, que construyeron silos
Para eso tuvieron la idea, pero su decreto de creación no les permite utilizar los hilos. Entonces ahí tenemos otros $3 millones perdidos. Epcoro, con esta sí tenemos que entrar a los récords Guinness. Bolivia es la única país que ha quebrado una empresa de intermediación de oro. Era la empresa que se creó para comprar oro de las cooperativas y vendérsela al Banco Central. Exacto. Pero creo que el Ejecutivo entendió mal la idea y compraban caro y vendían barato. Entonces, ahí recibieron 402 millones del Tesoro como aporte y hoy ya tiene quiebra técnica, ¿no? Y ahí tenemos BOA y tenemos Mi Teleférico. Esas son las 15 empresas que le O sea, dentro de las 15 está BOA y Mi Teleférico. Sí, está Mi Teleférico. No, son estatales. No, es que son 67, pero 15 son las que forman parte de una cifra mayor de pérdida. Las ¿verdad? que ya tienen son las que quiebra técnica. manejaban más plata. Por eso resalto BOA y Mi Teleférico, porque son pues fundamentales. Mi Teleférico para la paz es importantísima. ¿Cuál es la realidad de Mi Teleférico? Bueno, Mi Teleférico es un caso especial porque primero es una empresa social. Nos genera un gran movimiento. Ha servido incluso desafortunadamente para los bloqueadores. La pérdida que ellos registran es sobre todo contable, pero es pérdida. Es por la cantidad de el costo que ha tenido en implementarla y se debe ir depreciando año tras año. Entonces, su pérdida es contable. Obviamente necesita reajustes. Hemos conversado mucho con su ejecutivo, con Cristian Eduardo. Hasta hace pocas semanas, por ejemplo, ese ha sido el rezago y cómo se manejaron. No tenía QR. Cuando Bolivia es el país que lidera el uso de QR. El teleférico no tenía QR. Exacto. El software que tienen es bastante obsoleto. Deberían ellos estar manejando, por ejemplo, horarios diferenciados. Tienen líneas que son de muy baja utilización, uso de movimiento de pasajeros, por ejemplo, la Blanca. Pero si en algún momento podrían hacer que el costo en el día de 10 a 12 del día, por ejemplo, fuese de un boliviano, yo me imagino que todos tratarían, aunque tarde un poco más, utilizarían, no sé, enamorados, turistas, podría funcionar mejor. Pero el software tampoco le permite. Y sí tienen un 25% de supernumerarios. Es que el Estado se volvió una agencia de prevendalismo, de empleo. Entonces, me apoyas, sí, te doy, mándame currículums de la familia, amigos, para que entre a todas y cada una de estas empresas, ¿no? Y por eso había gente que no sabía lo que estaba haciendo en esas empresas, porque me da la impresión de que tenías a monos con navaja ahí, porque no tenías idea de lo que estabas haciendo, solo en esa empresa de las reses, que no haya una sola, ¿no? Porque el que sabe de ganadería sabe que lo que tiene que hacer es cuidar el ganado y que crezca el ganado, no que te lo comas. Así estamos. Por Dios. Entonces, ahí tenemos ese primer dato de terror. Pero en esta lámina, en la siguiente, vamos a ver con tristeza también cuánto recibieron estas empresas. En préstamos, en créditos del Banco Central o del Banco de Desarrollo Productivo, han recibido la frívola suma de 18.228 millones de bolivianos. O 18 billones de bolivianos. Billones. Son del cifras Banco Central de Bolivia. del Banco Central y del Banco de Desarrollo Productivo, mediante ese fondo que se hizo para la industrialización y la producción, el FINPRO famoso. Entonces, ¿cuánto han pagado? Porque eso también hay que saber cuánto han pagado. Claro. Apenas han pagado en todos estos años 1.954 millones. O sea, todavía quedan 16.273 por cobrar. Y en base a estos datos y esta información, ¿pueden pagar? Bueno, ahorita llego a eso. Ya en la época de Arce, muchas de estas empresas no cumplieron con el pago. Y aquí cito algunas. La empresa de cemento, la de Potosí no va a funcionar nunca, porque la decisión de dónde la emplazaban o dónde la construían, creo que se va a ver más bonita entre estos dos cerros o en la planicie. La hicieron a 100 kilómetros entre el yacimiento y la planta. Ese es un absurdo. No se dieron cuenta del costo. Al micrófono, por favor. ¿Perdón? Al micrófono. Ahí. Trasladar una volqueta, materia prima, 100 kilómetros no es lo mismo que tenerla a 2 kilómetros. Claro. Se habían olvidado hacer el camino también, no hay camino entre la planta y el yacimiento. El gas no va a llegar porque sabemos que no tenemos gas. Y el otro tema,
es que nunca terminaron de armar el horno. Y aquí les voy a contar una anécdota de terror. Entonces, esa planta no va a producir nunca. O sea, Potosí nunca Por va a tener costos, nunca, yo soy potosino de nacimiento, en La Paz he desarrollado mi vida profesional, gremial, y además tengo mi esposa paseña y mis hijos, así que muy agradecido con La Paz. Pero bueno, Potosí nunca va a tener su planta, es una tristeza. Y el 10 de noviembre del 2024, el expresidente Arce va a inaugurar la planta. Pero ¿qué cemento baja de la línea de producción? Cemento de Esebol hecho en Oruro o made in Oruro, o le cambiaron el logo y eso. Claro, o sea, lo compraron para el evento. Claro, le pasaron, seguramente ni lo compraron, ¿no? Porque como era del Estado, bueno. el jefe ordena. Yo quisiera pensar que él no sabía y que sus funcionarios le mintieron. Entonces, sin horno, María Priscila, es imposible que esa planta produzca. Entonces, ahí tenemos en Vivol, tenemos en Mapa, Eva, Yacana, Quipus, todas estas recibieron, y las que están en mora, son en Vivol con 159 millones, Eva con 218, Yacana 109, Quipus con 36, Etasa con 10 millones. Solo Bolivia podría haber entrado al mercado de las computadoras. No pudo Japón y Estados Unidos contra China, y nosotros teníamos que meterle por el ego de un expresidente que quería ver su foto en las computadoras. Su loguito ahí, ¿no? Es que es increíble. Yo escucho lo que Pablo nos está narrando. Ella hasta me parece un stand-up de tragicomedia. Pues una anécdota tras otra de no creer. Ninguna de estas empresas, otra realidad que sabíamos pero no la teníamos constatada, ninguna de estas empresas ha sido manejada bajo un criterio administrativo empresarial, ¿no? No habían empresarios detrás de todas estas empresas estatales. Era gente que salía de la política, que salía de la dirigencia sindical, eran personas que no habían hecho empresa antes, entonces tampoco tenían experiencia para la administración. Ahora, bueno, a futuro, Pablo, ¿qué toca? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que liquidar estas empresas? ¿Hay que privatizarlas? No sé, porque no me parece una opción real también. Me imagino algunas podrían pasar a manos de privados y tal vez restituirlas. Voy a terminar con dos datos que las van a dejar igual congeladas y preocupados a todos los bolivianos. Pero además recibieron aportes de capital del Tesoro General de la Nación. No, hablamos de 8.155 millones de bolivianos. Y en donaciones, 148 millones. La frívola suma de engaño, de estafa histórica a Bolivia es de 26.503 millones de bolivianos en estas 15 empresas. Más allá de los problemas de orden legal, porque ya sabemos que la de papas fritas, por ejemplo, fue construida en un terreno privado. Mañana nos hacen usucapión y perdemos una empresa de 23 millones de dólares. Ahora, aquí viene la pregunta. Hemos recibido y veo y escucho a todos estos comentaristas, opinólogos, expertos que dicen hagan algo, o los dirigentes de la COF, entre otros, no vamos a permitir que se toquen las empresas públicas. Yo les pregunto, ¿dónde estuvieron ellos? Yo sé que se los veía en los festejos, en la challa de la piedra inicial, etcétera, pero han permitido ellos fueron parte, silencio cómplice, cuando por ejemplo se construyó la fábrica de papas fritas. 23 millones de dólares de una fábrica de papas fritas, cuando sabemos que ese costo no es real, está súper inflado, pero más allá de eso, hacer una fábrica de papas fritas en el Alto, cuando el Alto tiene una gran cantidad de emprendimientos, industrias, era quitarles el trabajo a todos esos empresarios. ¿Cuán importante para un Estado ser dueño de una fábrica de papas fritas? No lo termino de entender. Entonces, Fejubes y otros fueron cómplices de cómo se derrocharon los recursos de 11.5 millones de bolivianos. Lo que estamos haciendo en la OFEP es visibilizar, ordenar este dato, porque no es solo la fábrica de papas fritas la que no tiene el derecho propietario consolidado, existen muchas otras plantas con estos problemas. Les decía, EVIH fue recibida hace 3 años, tiene observaciones no tiene recepción provisional, tiene un sinnúmero de observaciones, nunca han sido salvadas hasta el día de hoy. Entonces ahí tenemos un problema
con el constructor, con fiscalización, con supervisión. Ahora, director, yo entiendo, conocemos, estamos sorprendidos con todos estos datos y nos escribe la gente y dice, pero por favor, ¿cuándo cierran estas empresas? Expliquemos qué pasa, ¿por qué no es una decisión que se puede tomar de un día al otro? Bueno, el tema va por el orden legal. Si esta fuera una iniciativa privada que nosotros sabemos cuando hacemos actividad privada, 3, 4 meses da pérdida, o cambias el negocio, o cambias la receta de tu pizza, o la cierras y vendes todo. En el sector público es por demás burocrático. Primero tenemos que tener toda la información. El presupuesto establece que la OFEP, el que tiene que aprobarse en la asamblea, esperemos en los próximos días, nos da 30 días para presentar ahí un diagnóstico completo con sugerencia de qué se debería hacer. Después de eso tenemos que ir a auditorías integrales, porque imagínese, Priscila, digamos, estoy suponiendo que se decide vender la fábrica de papas fritas. ¿Quién la va a comprar si el terreno es como comprar un autotrucho? Claro. No hay propiedad. Entonces, esta de EVIH es un gran negocio, debería funcionar. Hay una necesidad enorme de fertilizantes, pero está en la Constitución. Entonces, debemos ir con un orden legal muy minucioso, porque si hoy tenemos gente que defiende empresas quebradas, imagínense mañana, la cerramos, se toma cualquier decisión, APPs o lo que fuese, pues el presidente y los ministros van a enfrentar un sinnúmero de juicios. Por eso es que vamos a ir a una auditoría. La buena noticia es que ya tenemos, para volviendo al tema del presupuesto, ya tenemos una metodología, los números van a ser mayores aún, la cantidad de empresas en problemas es más grande porque además se incorporan otro tipo de variables. Entonces, acá es pedirle paciencia a Bolivia, a 11.5 millones, reitero, no es una decisión fácil, nos encantaría. Ya el ministro José Gabriel ha dado señales, en este presupuesto disminuye la asignación en 3.800 millones de bolivianos a estas empresas. Yo sé que todos quisiéramos que se cierren, es absurdo mantenerlas, pero en el Estado, yo vuelvo después de 25 más años y en verdad la papelocracia, los documentos son excesivamente se ha vuelto muy pesado el Estado. Entonces, pedirle la paciencia, se está trabajando de manera intensa en darle una solución a Bolivia, pero va a demandar algún tiempo más. Pablo, lo que yo le preguntaba, claro, el tema del cierre, que evidentemente se tiene que hacer con todo este trámite, pero existe la posibilidad de privatizar, es decir, algunas de estas empresas tal vez, los privados dicen, no, yo la puedo sacar adelante. ¿O asociaciones? Claro. A ver, en el tema de las APPs que se habla mucho, en Bolivia no hay una APP. O sea, esto es el trabajo entre público-privado. Sí, la alianza público-privada. ¿Por qué? La norma que dejó el anterior gobierno ahuyenta, pues, ese era su espíritu. Primero, ¿por qué? Que el socio, el gobierno tiene que tener el 51% de las acciones. La administración debe ser a cargo del Estado. Ningún privado le va a dar plata al Estado para que se lo administre. Y tercero, que cualquier diferencia jurídica, cualquier problema, debe ir a la justicia ordinaria y no hacia un laudo arbitral. Entonces, bajo esas condiciones, yo me acuerdo que nos visitó la exministra Teresa Morales hace muchísimos años, cuando todavía la Cámara estaba acá en el centro, con 1.300 millones para estas. Nunca se utilizó $1 de eso. Hay que cambiar, estamos trabajando junto a otros ministerios en una propuesta también de APPs. Entonces, todas las posibilidades de ver qué se van a hacer están abiertas. Yo aprovecho el espacio para también, si hay algún analista, universidades y otros que quieran conocer la data, primero que la tenemos publicada, tan fácil y tan bonito que la pueden bajar incluso a Excel. No creo que puedan sumar, porque en el caso de las públicas todo es pérdida, así que todo es resta, pero ahí está en el Excel. Y cuando quieran, yo estuve hace pocos días con el dirigente de los gremiales de la multisectorial de Bolivia, César González. Primero vino con varios dirigentes y luego nos invitaron a un foro en la 6 de agosto, en el cine 6 de agosto, para mostrarles, para que la gente vea cuál es la realidad de qué se hizo con nuestros recursos, cómo nos engañaron y que sin lugar a dudas no vamos a poder recuperar. No sé si en la pública aplica esto, porque sé que hay una norma que establece que si la empresa no puede pagar las deudas que tiene con sus empleados, pasa a manos de los trabajadores. Bueno, esa será la famosa ley de empresas sociales, ¿no?
Esas son las irracionalidades. Era con palo al privado y el Estado ni modo. Como había una gran cantidad de recursos, pues nunca se ha aplicado esa norma. O sea, ¿la norma también se aplica para el Estado? Debería aplicarse también, déjeme revisar, esa era solo para privados, porque era cuando el privado, cuando los dueños incumplen, no me acuerdo exactamente, pero aquí sí me agarran, ahí ya no tengo respuesta, pero sí debería hacerse. Pero pregunto, ¿qué hacemos con ese bol que no va a poder producir, no hay horno? Claro, ni los trabajadores, Esas- o sea, no va a ser beneficio para Esas nadie. son Pero irracionales. era sí, esta duda que tengo, porque como usted bien dice, algunos privados los han obligado, los han forzado a aplicar esta norma, ¿no? Claro, han habido algunos casos que tenemos ahí 3 o 4 empresas que cuando ya está quebrada, pues es imposible, ya pasó el producto del mercado, ya no está de moda, el proceso tiene es, mucha deuda, es ¿no? obsoleto, las deudas, entonces ahí entra, primero por norma se deben pagar los beneficios sociales, sueldos y otros, luego la banca, etcétera, etcétera. Así que esa es nuestra realidad. Bueno, vamos a estar a la expectativa del avance de esto, que nos parece muy importante y que la gente lo conozca, bajen la información, revísenla, las universidades, quienes están involucrados con todo esto, las cámaras, porque hay que socializar. Yo creo que esto es súper importante para que la gente entienda, sectores sociales, campesinos y todos comprendan lo que ha pasado con la pérdida para los bolivianos. Ustedes son dueños, ustedes han recibido ese informe de pérdidas de lo que a ustedes les cuesta, entendamos eso. Y si no funciona, hay que cerrarla, hay que hacer lo que se necesita, con normativa o con lo que sea requerido, para cerrar estas que no funcionan y generar mayores oportunidades para otros sectores. Muchísimas gracias, director, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, gracias, María, el agradecido soy yo y bueno, vendrán mejores días para Bolivia. Bolivia debe volver a la ruta del crecimiento y del desarrollo. Tenemos que dejarle una Bolivia productiva a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que así sea, por Así Dios, sea, gracias. Así sea. Gracias, Gracias Pablo, a por la ustedes. visita. Tenemos más.